Hace algunos días el Sindicato Médico del Uruguay denunció una serie de irregularidades en el Hospital Vilar de Bo. Entre otras cosas, se señaló que 46 pacientes están sin atención. Todo esto se da en medio de la discusión de la última rendición de cuentas que pone el foco precisamente en la salud mental. De varios temas estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza el lado B. Se hace una visita con el Sindicato Médico, Sociedad de Psiquiatría, y bueno, se detectan situaciones que en realidad no están nada buenas, ¿no? Hacen como que la calidad de atención en los pacientes no sea digna y no sea propia de un centro asistencial. Digo, hay un tema de base que es el escaso número de profesionales, ¿no? En una institución como esta es bien importante. Hay otro aspecto y es la recarga en relación a la demanda para el Hospital Vilar de Bo, que sigue siendo como un centro de referencia nacional, más allá de que esta situación se viene arrastrando hace tiempo en que no da abasto con la demanda. Y bueno, entonces digo, básicamente creo que sean eso. Después hay cuestiones de funcionamiento interno que sí podrían o deberían resolverse a esta altura, ¿no? 13 médicos psiquiatras, por ejemplo, renunciaron en el correr del último año. Y esto tiene que ver con las condiciones laborales. De varios temas de salud vamos a estar hablando esta noche aquí en vivo, en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, con la doctora Zaida Arteta, que es la presidenta del Sindicato Médico del Uruguay. Zaida, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Lado B. ¿Cómo estás? Hola, gracias por invitarnos. Bueno, veíamos, recién mencionaba lo de la introducción, lo que está pasando en el Hospital Vilar de Bo, que no es nuevo, ¿no? Ustedes vienen ya desde hace tiempo señalando una serie de circunstancias que involucra a este hospital. Sé que en las próximas horas van a tener reuniones con Cipriani y también con la ministra de Salud. ¿Cuál es la situación hoy? ¿Cómo van a esa reunión, por ejemplo, más allá de esto que ustedes han denunciado? Bueno, vamos preocupados básicamente por la atención de las personas que están allí ingresadas, sobre todo por esto que decía el presidente de la Sociedad de Psiquiatría, que fue lo que motivó el pedido de reunión con la ministra, que tiene que ver con la atención de las personas que están allí internadas y que en muchos casos se internan en un episodio agudo de un trastorno X de la salud mental, que tiene indicación de ingreso, que no se puede manejar de forma ambulatoria y que se asigna una cama en el hospital que no tiene un psiquiatra tratante asignado. Eso quiere decir que al otro día debería ir un médico o una médica a ver cómo está la persona, si hay que cambiar los medicamentos, incluso si quizás ya esté de alta o lo que sea, y eso no se estaba produciendo. El núcleo de base del Hospital Vilar de Bo nos informó de esta situación hace mucho tiempo ya, a principios de julio, hizo una nota que fue a las autoridades de ACE inicialmente, a nosotros y a otros organismos, explicando que si tomábamos en cuenta las personas que habían sido ingresadas en el Hospital Vilar de Bo y algunas que estaban siendo asistidas en otros centros privados que ACE compra camas de internación de patología de la salud mental porque no da abasto con las camas del Vilar de Bo, había alrededor de unas 60 personas en esa situación, por múltiples motivos. Algunas porque estaban asignadas a un médico psiquiatra que estaba certificado, por ejemplo, y no había un suplente. Pero en muchas ocasiones, en decenas de ellas, porque habían sido ingresadas en una cama que no tenía un psiquiatra asignado. O sea, la distribución del trabajo es como hacer un informativo o un programa periodístico sin el periodista. O sea, realmente era una situación donde no podía evolucionarse a la persona. Eso sucedió durante muchos días. Se cambiaban de lugar a las personas para que pudieran ser asistidas o se llamaba a los médicos de la emergencia para que se asistieran puntualmente en algún episodio crítico durante la internación, pero nos parece que eso cruza una raya que no se puede tolerar desde muchos puntos de vista. Desde el primer punto de vista médico, porque claramente esa persona no está siendo asistida, o sea, está ingresada para hacer X tratamiento y no está siendo asistida. Por más que tenga un tratamiento médico, por ejemplo, farmacológico puesto desde la emergencia. Eso tiene que cambiar día a día, evoluciona, empeora, mejora, ¿no? Esa evaluación no se produce. Y además, porque bueno, hay una cuestión que tiene que ver con lo profesional también, que es que
cuando un médico firma un ingreso médico, ¿no?, por cualquier patología, por ejemplo, pongámosle apendicitis, y si firmamos un ingreso, un cirujano, apendicitis, ingresa, se opera de apendicitis, ¿no? Hay una coherencia entre el diagnóstico, el ingreso y el tratamiento que tiene que cumplirse, porque si no, estamos haciendo un daño. No sé, quizás estoy explicando algo medio obvio, pero aunque no lo creamos, eso es lo que estaba sucediendo y está sucediendo. Desde ese momento, que fue a principios de julio, hasta ahora, el número de personas en esa situación se ha reducido en nuestros reportes. Por supuesto que es absolutamente contrastable y probable, ¿no? Se puede probar esto que estamos diciendo. Cada vez que un médico ve a un paciente, ¿no?, hay una evolución, una escritura en la historia clínica, una escritura de indicaciones. Si uno va y mira esas historias clínicas, ve que no hubo ese acto médico diario de seguimiento. Justamente, ¿no?, porque ustedes hicieron una recorrida hace algunos días y constataron que había pacientes que podían pasar varios días sin tener atención, sin que un médico los pudiera ver. Exacto. ¿Y cuántos días, por ejemplo, pasaban? Bueno, hay casos de 10 o más días. ¿Más de 10 días sin ver un médico? Sí. Ahí nosotros no hicimos un relevamiento exhaustivo, no nos corresponde a nosotros, pero sí pudimos constatarlo en algunos casos. Y después tenemos el relato de nuestros colegas que están trabajando allí dentro, que yo quiero destacar algo que es importante, que es que el reclamo es un reclamo por la atención de las personas, por el derecho mínimo de la atención a la salud. Después, otra cosa que pudimos constatar en el mismo centro es algo que tampoco es nuevo, que yo creo que, bueno, quizás la población no se lo imagina, pero muchos colegas y los equipos de salud sí, es que las condiciones de internación en el Hospital Vilar de Bo tienen algunos problemas importantes, las condiciones de vida, diría yo, porque no sé cómo describirlo mejor. Son las condiciones de vida. Las condiciones, por ejemplo, de encierro en situación donde la persona no está privada de libertad. Encierro dentro de una sala con candado y reja. O esta situación, o de cómo se tienen que alimentar, o las condiciones de higiene. Hay una cantidad de puntos que suceden en el Hospital Vilar de Bo, que como fuimos a decir a la Comisión de Diputados, porque fuimos a hablar con los diputados muy preocupados por esta situación, no suceden en ACE. Es decir, en los lugares de internación de ACE, en Montevideo, en el interior del país, estos problemas, más allá de alguna situación puntual, no suceden. Las personas que ingresan por cualquier eventualidad aguda o crónica son vistas diariamente por el equipo de salud, por médicos y médicas que se encargan de las internaciones de todo tipo, ¿no? La limpieza se produce de los baños, la comida es adecuada, son situaciones dignas de internación. O sea, ustedes dicen que solo pasa en el Vilar de Bo. Ahí en el Vilar de Bo hay una situación muy especial. No quiero caer en un calificativo inadecuado. Estoy siendo bastante cuidadosa con mis palabras, porque pero realmente no son situaciones de vida dignas. No sé cómo describirlo de otra manera. Y nos preocupa mucho, porque además son personas muy vulnerables, que a veces, por supuesto, tienen la vulnerabilidad de la patología personal y entonces la defensa de sus derechos es difícil que la puedan ejercer por ellos mismos, en algunos casos, en otros no, pero es difícil por la patología en sí. Además de quizás algunas situaciones sociales que hacen que también les sea más dificultoso defender sus derechos a ser visto por un médico, a la comida y la higiene y el lugar donde uno va a estar que tenga las mínimas condiciones. Y también muchas veces, algunos sí, pero no todos, tienen alguien afuera de la internación que también pueda hacer oír su voz. Entonces, la situación de vulnerabilidad de la persona ingresada por un problema de la salud mental a veces en la pobreza o en el Hospital Vilar de Bo, hace que si el Estado, las instituciones, los profesionales, no decimos es hasta acá, acá tenemos que respetar todo esto porque es lo mínimo digno, realmente sea algo muy difícil de sostener. Ahora, Eduardo Katz, que es el director de salud mental de ACE, se pronunció ante estas denuncias que ustedes vienen realizando y dijo que a él no le consta todo esto que estás comentando acá, que ustedes en su momento también dijeron en otros lugares. ¿Cómo tomás esas declaraciones?
Bueno, nosotros tuvimos, después de que fuimos a hacer la recorrida y pedimos una reunión con las autoridades de salud mental de ACE, tuvimos una reunión con el doctor Katz, con el director del hospital, con la gerencia de ACE, donde les planteamos el problema. En realidad, en este momento ellos dijeron que sí, que estaban al tanto de esa situación. Es más, el director del hospital, al tanto de la situación de personas que no eran asistidas diariamente, había ido él en persona a pasar visita a algunos de esos pacientes que estaban en sanatorios privados donde ACE compra cama, no en el Hospital Vilar de Bo, que estaban en esa situación que estoy describiendo, que formaban parte de ese universo de 60 personas que dijimos al principio. O sea que sí les consta también las condiciones, o sea, es responsabilidad de la institución. Si no les consta, creo que en realidad el problema es peor, porque quiere decir que no conocen su propia institución. Recién lo mencionabas, estuvieron en la Comisión de Salud de Diputados planteando determinados temas. Ahora me gustaría ir a algunos de esos asuntos, pero estamos hablando también de este tema en plena discusión de la rendición de cuentas, donde el gobierno pone el foco en la salud mental, ¿no? Con 20 millones de dólares para atender determinados temas. ¿Cómo lo ven ustedes desde el sindicato esa preocupación? Y también, ¿qué lectura hacen? Si consideran que se está poniendo el foco donde se debería poner y cuánto condiciona también el trabajo de los médicos esto. Particularmente en la rendición de cuentas el SMU tiene una plataforma de reivindicaciones y hay algunas que tienen mucho que ver con la atención y la calidad de la atención. Yendo particularmente al punto de salud mental, sí, la rendición de cuentas para ACE pone unos 6 millones de dólares, 60 y algo en el 2023 y 200 y pico en el 2024, que en realidad lo destina básicamente para la conformación de recursos humanos que tiene que ver con las adicciones. En ese caso, nosotros fuimos sí, a la Comisión de Hacienda y también en la de Diputados a decir que bueno, hoy los diputados tienen sobre la mesa esa ley, tienen la posibilidad de asignar recursos, por ejemplo, para este problema que surge de esta denuncia del Hospital Vilar de Bo, porque los episodios de quiebre de la salud mental, o sea, los problemas de la salud mental, no son solo de adicciones. En el sector público hay claramente, sí, una dificultad en la referencia y el tratamiento y la prevención del problema de las adicciones, pero también muchas otras patologías de diversa índole que forman parte de lo que es la salud mental o de los problemas relacionados con la salud mental, que no son las adicciones. Y por tanto, nosotros pensamos que este problema de Vilar de Bo, si bien no gestionamos ACE, eso le corresponde a ACE, pero parece claro que hay un problema de recursos, de asignación de recursos, un problema de gestión, un problema de distribución de recursos humanos, y bueno, y que no es algo nuevo, ¿no? No estamos diciendo que esto sea algo nuevo, lo que sí creemos que claramente ha pasado a un punto crítico. Entre uno de los planteos que ustedes realizan también tiene que ver con los salarios, ¿no? Por ejemplo, equiparar algunas situaciones, algunos contratos precarios que tienen algunos médicos. ¿Cuál es el planteo ahí concretamente? Sí, ahí hay una reivindicación histórica del SMU que ha sido puesta en algunas leyes de rendición de cuentas como intento de solución, que es la presupuestación de los colegas y las colegas que están trabajando en relación de facturación, o sea, personas que facturan, que pagan la caja profesional, que no quisieran hacerlo, que en realidad la empresa obliga a médicos y médicas a trabajar en esa situación sin derechos mínimos, ¿no? Ahí estamos hablando como de derechos laborales. No es un tema de salario en el sentido de cantidad ni de aumento salarial, sino de otorgamiento de derechos laborales a miles, estamos hablando de alrededor de 2.500 a 3.000 médicos y médicas que están trabajando en esa situación donde en una situación de enfermedad no tienen los mínimos derechos, no se les paga nocturnidad, no se les paga aguinaldo, bueno, los mínimos derechos de cualquier trabajador. En esta ley de rendición de cuentas hay un artículo que escucha la reivindicación del SMU de años, de cierre de la comisión de apoyo, que es como se hace esto, y coloca dinero para poder presupuestar a la gran mayoría de los y las colegas que quieran hacerlo.
Hay otro punto que también ustedes manejan que es importante, que tiene que ver con profundizar, fortalecer el trabajo médico con alta dedicación, que incluso eso tiene una presencia importante en el interior del país, donde a veces cuesta encontrar algunos especialistas. ¿Qué es lo que plantean allí ustedes? Tanto a nivel público como a nivel privado, desde el Sindicato Médico hemos impulsado y estamos trabajando en lo que llamamos la reforma del trabajo médico. Sería, para decirlo para las personas que nos están escuchando, revertir esto de la fragmentación del trabajo, que los colegas van y corren de un lado para el otro, tienen pocas horas en un lugar, en otro, dejar que puedan trabajar en muchas horas en un lugar, que estén disponibles para la población, los usuarios de ese lugar, que también las instituciones puedan contar con horarios extensos, desarrollo de proyectos y también de alguna forma la retribución para el médico que sea digna de manera de poder tener un trabajo con una calidad de vida aceptable, no trabajar 12 y 14 horas por día. Esto es algo común en todo el sistema de salud para muchas profesiones, ¿no? Pero bueno, la reforma del trabajo médico ha avanzado, no del todo de lo que queríamos. Hay unos cuantos de miles de colegas en esta situación, pero en ACE particularmente es una herramienta muy positiva que, por ejemplo, se va a usar ahora, no sé si ustedes habrán visto notas de prensa, que también está en la rendición de cuentas, para radicar algunos colegas en la zona rural, la descentralización. El aumento de médicos, médicas de distintas especialidades, sobre todo al norte del Río Negro, es uno de los problemas, es la distribución, ¿no? Ese problema se soluciona, por decirlo, el diagnóstico está hecho, ¿no? Pero las vías de solución de ese problema tienen muchas puntas. Una es intentar la erradicación a través de funciones de alta dedicación, ¿no? Sobre todo en las zonas más alejadas. Otra es el intento de la formación de recursos humanos directamente en el territorio, como pasa en el litoral, donde la Facultad de Medicina ahora tiene toda la carrera y muchas especialidades que son tutorizadas y se forman en el lugar. O sea que eso, de alguna manera, son dos puntas de cosas que vienen creciendo. Para nosotros, el dinero que se pone en la rendición de cuentas para funciones de alta dedicación es absolutamente insuficiente. Por ponerte un ejemplo, en el Hospital del Cerro, que se está construyendo y se va a inaugurar dentro de poco tiempo, los llamados que hace ACE, por ejemplo, para pediatría de la emergencia del Hospital del Cerro, son de baja dedicación, con un salario mínimo, y no se les solicita como requisito tener el título de pediatra a quienes van a trabajar en la pediatría. Nosotros sabemos que en el sistema existen personas que trabajan con una formación avanzada, ¿no? Sin tener el título de especialista. Pero ya la administración coloca el requisito en lo más precario que puede colocar. Trabajo remunerado con el mínimo sueldo, con personas que se pueden presentar que no tienen el título. Entonces, otra vez, la población más vulnerable, que es la que se va a asistir al Hospital del Cerro, le ponemos lo mínimo. Ustedes señalan que un hospital que es importante en esa zona, además, porque aparte está cerca de las rutas 1 y 5, que son rutas importantes, ¿ustedes consideran que puede llegar a tener una calidad que no es la mejor en la atención? Es que ya está planteado de inicio, no hacer llamados. Hicieron llamados, no hacer llamados que no tienen el estándar mínimo. Por poner un ejemplo, ¿no? Los niños son vistos o por la pediatría o por la medicina familiar y comunitaria y se están pidiendo con título de médico general. Es decir, el estándar que se pone de inicio es menos de lo que se necesita en este lugar. Eso lo podríamos decir para distintas especialidades, ¿no? Pero en realidad negándose a poner cargos de funciones de alta dedicación para pediatras que puedan ir al Hospital del Cerro, son nuevos cargos, además por convenio estarían obligados a hacerlo, o sea, además para hacerlo se viola un convenio. Realmente es difícil de entender por qué, porque sí hay muchísimos colegas, por supuesto, que estarían dispuestos a hacerlo, porque es un trabajo mejor, con más estabilidad, mejor remunerado, con capacidad de desarrollo. Entonces, creo que no hacerlo va en detrimento de la calidad de lo que le ofrecemos, en este caso, a los niños. ¿De dónde? Del Cerro. Entonces, no le encontramos el sentido, bueno, y así se lo hemos hecho saber a ACE primero y, bueno, a los diputados después, por ejemplo. Te propongo una pequeña pausa y seguimos conversando. Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad.
Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV. Se va conversando con la doctora Zaida Arteta, presidenta del Sindicato Médico del Uruguay. Es algo seguramente que mucha gente que nos está mirando lo debe estar pasando, lo debe estar viviendo. Es algo que yo sé que vos lo tenés claro también. Y es esa situación cuando hablamos de salud mental, ¿no? Cuando hablamos de consultar a un especialista, un psiquiatra, para conseguir día, hora, número, hay que esperar bastante, ¿no? A veces 2 meses, a veces 3. Muchos usuarios dicen, bueno, cuando llego el día a la consulta voy y el médico me escucha 10, 15 minutos y me tengo que ir. Muchos dicen, bueno, a veces para solucionar determinado tema me mandó determinada medicación, como diciendo, bueno, lo soluciono fácil y listo. ¿Cómo se soluciona todo eso? Es que son muchas preguntas y muchos problemas en una. En realidad, pero es algo que pasa, ¿no? Es algo que pasa, pero es bastante multifactorial, ¿no? Con respecto al tiempo de la consulta, me parece algo muy importante. Estamos claros que desde el lado profesional, para el ejercicio de la profesión, y desde el lado de la persona que consulta, tener un tiempo adecuado, además de que está demostrado científicamente, es muy importante. Esto también es una reivindicación nuestra muy vieja, que allá en los consejos de salario, con ACE se negoció hace mucho tiempo, más tiempo para la consulta. Hoy son 15 minutos en la mayoría de los lugares, para la salud mental un poquito más, son 20. Y en el sector privado acabamos de firmar en el Consejo de Salario del año pasado volver a tener 15 minutos para la consulta. Es un cronograma que va a ver la población y los colegas en un año, pero 15 minutos igual, estamos hablando de 15 minutos, cuando a veces tenemos situaciones hipercomplejas con familiares, personales, ¿no? Particularmente en la salud mental, necesitamos tiempo, conocimiento, poder volver a tener el mismo equipo de atención, no estar rotando, ¿verdad? Tener un tiempo prudencial entre una consulta y la otra. Todo eso requiere mucho trabajo, mucha gestión. Estamos lejos de tener un sistema ideal de atención a la salud mental que tenga prevención, atención, posvención, que pueda realmente dar respuesta al problema que estamos viviendo. Para eso hay que, está bien, tener en cuenta a todos los recursos humanos del equipo de salud, no solamente psiquiatras, ¿no? Particularmente los psicólogos, las psicólogas, licenciados en trabajo social, son piezas fundamentales, licenciadas y licenciados en enfermería, que esas sí son escasos en Uruguay. Deberían tener la posibilidad de trabajar cómodamente con las personas para poder orientarnos, porque bueno, todos en nuestra vida quizás hemos tenido algunas veces que recurrir a equipos de salud que tienen que ver con la salud mental. Vimos en un eslogan hace tiempo y algo que me gustó muchísimo, y es que la respuesta a los problemas de salud mental se da en comunidad. También la comunidad tiene que estar alerta a esto y formar equipo y cerrar filas con respecto a poder dar respuesta a esto. Desestigmatizando, y una de las formas de desestigmatizar es, en los episodios de internación, tratar a las personas que tienen una patología de la salud mental igual que al resto de las personas. No ponerlas a todas en un lugar como que fuera un gueto. Internarse con el resto de las personas, que podamos hablar de los problemas de salud mental, colocar recursos, gestión de los equipos. Entonces, estamos muy lejos de poder dar una respuesta real, es lo que vos decís. Sí. Las personas van a sacar hora y les dan para otro profesional. Meses después, eso requiere gestión de esa agenda, formación de equipos, muchos más equipos multidisciplinarios, con estas otras profesiones que yo te decía que son básicas en el equipo de salud mental, y eso implica recursos. El tiempo implica el tiempo de un equipo, entonces es recursos y gestionarlo. Entonces, los prestadores están lejos, y acá hablo del prestador público, bueno, los otros también, militar, policía, y los prestadores, las mutualistas, están muy lejos de poder tener realmente una respuesta adecuada con estas características. Entonces, sí, no nos asombramos cuando tenemos esos resultados, porque en realidad no estamos poniendo los recursos, y cuando digo recursos es dinero, no estamos poniendo los recursos necesarios en formar esos equipos, darles estabilidad, que puedan seguir a un grupo de personas. No tiene otra ciencia. Claro.
Ahora te escucho también, pienso que hay una ley de salud mental aprobada en el 2017 a la que se le reclaman también distintos actores que necesita recursos para poder ser implementada. Ahora te escuchaba también porque en esa respuesta dijiste un montón de cosas interesantísimas y elementos para analizar cuando hablabas de la internación. En el primer bloque hablábamos del Vilar de Bo y está también ese debate, aquellas voces que dicen y se preguntan si debería existir un hospital con esas características, ¿no? Para abordar precisamente todos estos temas. Yo sé que es una respuesta que nos podría, y un tema que nos podría llevar un programa entero, pero estoy sobre el final. ¿Qué mirada tenés precisamente sobre ese tipo de centros como el Vilar de Bo? No, los centros monovalentes en realidad, bueno, además de que la ley de alguna forma lo establece que no tenga que estar más abierto, nosotros no queremos entrar en este momento en la discusión de cerrar o no, porque creemos que polariza y no es el momento. No estamos diciendo que haya que cerrar el Vilar de Bo, ni que no haya que cerrarlo en este momento. No queremos entrar en esa discusión más allá de que tenemos opinión. Queremos que las personas que están allí se asistan con las condiciones mínimas. Eso sería lo momentáneo. Cuando hablamos de lo general, sí, la tendencia es a internar a las personas cuando tienen un problema de la salud mental agudo que requiere internación en centros polivalentes. Esto pasa con otras patologías también. Se benefician del equipo multidisciplinario, de tener otros profesionales también en el centro, porque, voy a decir alguna obviedad, pero la persona no es un problema de salud mental. La persona es todo lo que es la persona. Y eso muchas veces, desde el enfoque del equipo de salud, tiene necesariamente que tener especialistas diversos. A la inversa, las personas que están ingresadas por otras patologías también requieren muchas veces de los equipos de salud mental. Entonces, esa integralidad que tienen las personas y su salud se ve reflejada, se tiene que ver reflejada en cómo les asistimos. Saya, te agradezco mucho tu visita esta noche aquí al lado B. No, gracias a ustedes por la invitación. Volvemos mañana después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.